Una niña es humillada en una elegante fiesta por ser negra. Cuando se dieron cuenta de quién era su abuelo, a todos les temblaron las piernas y el pánico sucumbió en todo el lugar. Aileen, una niña de 12 años, nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan inesperado cuando, un viernes por la tarde, su madre recibió una invitación elegante. Era una carta en un sobre blanco con bordes dorados. El tipo de carta que nunca habían visto antes en su modesto apartamento en las afueras de la ciudad. No estaba dirigida a su madre, sino a ella, Aileen Gómez. El remitente era el colegio privado más exclusivo de la ciudad, al que Aileen había comenzado a asistir gracias a una beca completa. Desde el primer día, Aileen se sintió como una extraña en ese mundo de niños ricos, cuyos padres conducían autos de lujo y hablaban de vacaciones en el extranjero. A pesar de sus esfuerzos por encajar, no había logrado hacer amigos, y las miradas y susurros a sus espaldas la seguían a cada paso. La invitación era para una fiesta en la mansión de los de la Cruz, una de las familias más ricas y poderosas del país. Según la carta, la familia organizaba esta fiesta anualmente para que los alumnos más sobresalientes del colegio pudieran socializar y formar conexiones. Aileen sabía que no era una coincidencia que la carta la hubiera alcanzado. Su rendimiento académico en el colegio era impecable, pero no estaba segura de querer asistir. El simple hecho de imaginarse entre esos compañeros que ya la despreciaban le provocaba un nudo en el estómago. ¿Vas a ir, hija?, le preguntó su madre, observándola con una mezcla de preocupación y orgullo. La madre de Aileen trabajaba largas horas como empleada doméstica en casas de lujo y siempre había luchado por darle a su hija las oportunidades que ella nunca tuvo. Para su madre, que Aileen fuera invitada a un evento tan exclusivo era un símbolo de que todos sus sacrificios estaban dando fruto. Pero Aileen no compartía el mismo entusiasmo. No lo sé, mamá. No creo que encaje ahí, ya sabes cómo son. Aileen no pudo terminar la frase. Las miradas de desprecio, los comentarios sarcásticos que había recibido desde que llegó al colegio seguían persiguiéndola. Pero mereces estar allí, Aileen, insistió su madre con una sonrisa cálida. No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres tan capaz como cualquiera de ellos. Y más aún. Finalmente, después de pensarlo mucho, Aileen decidió asistir. No quería que sus compañeros pensaran que tenía miedo de ir. Su madre la ayudó a encontrar el vestido perfecto, sencillo pero elegante, y se aseguraron de que Aileen luciera lo mejor posible con los recursos que tenían. Sin embargo, mientras más se acercaba el día de la fiesta, más nerviosa se sentía. El día de la fiesta llegó con un clima perfecto, el cielo despejado y una brisa suave que soplaba por la ciudad. Aileen miraba por la ventana del coche de alquiler que su madre había pagado con esfuerzo. El vehículo avanzaba lentamente por una avenida arbolada, acercándose a la imponente mansión de la Cruz. Era un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Jardines extensos y perfectamente cuidados, fuentes que brotaban agua cristalina, y una enorme entrada flanqueada por columnas de mármol blanco. ¿Estás lista?, Aileen le preguntó su madre desde el asiento del conductor. Intentaba sonreír, pero Aileen notaba la preocupación en sus ojos. «Lo estoy», mamá, respondió Aileen, aunque por dentro sentía como si su estómago estuviera hecho un nudo. Se despidió de su madre con un abrazo y bajó del coche, tomando una bocanada de aire antes de avanzar hacia la entrada. Al cruzar las puertas, Aileen fue recibida por un ambiente tan fastuoso que casi la hizo olvidar sus nervios. Los invitados, todos ellos adolescentes bien vestidos y sonrientes, charlaban y reían como si el mundo fuera un lugar perfecto y libre de preocupaciones. Pero pronto, las miradas comenzaron a caer sobre Aileen, y no tardó en notar los susurros. Algunos de sus compañeros del colegio la observaban con desaprobación y esperaban verla allí, y mucho menos vestida con un sencillo traje en comparación con las extravagantes prendas de diseñador que llevaban ellos. «¿Qué hace ella aquí?», escuchó que murmuraba una de las chicas del grupo más popular. Aileen trató de no prestar atención. Se mantuvo cerca de la mesa de bebidas, observando desde lejos cómo los demás interactuaban. En su mente, las palabras de su madre resonaban una y otra vez: «No dejes que nadie te haga sentir menos». Pero cada minuto que pasaba en ese lugar la hacía sentir más pequeña,
más invisible. Pensó en irse, en escapar antes de que las cosas empeoraran. Pero entonces, uno de los chicos, Sebastián de la Cruz, el hijo del anfitrión, se le acercó con una sonrisa burlona. No sabía que ahora invitábamos a la ayuda doméstica a nuestras fiestas, dijo, lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo escucharan. Las risas se extendieron como un eco venenoso por la sala. Aileen sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Intentó contener las lágrimas y buscó alguna salida, pero los ojos de todos estaban sobre ella, esperando ver cómo reaccionaría. Justo en ese momento, una voz profunda y autoritaria se hizo escuchar desde la entrada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó un hombre mayor, que acababa de entrar al salón. Era el abuelo de Sebastián, un hombre alto y elegante, pero Aileen no sabía quién era. La mirada del anciano recorrió la sala hasta detenerse en su nieto, quien inmediatamente perdió la sonrisa. Nada, abuelo. Solo hablábamos, dijo Sebastián, incómodo. Me parece que no es la forma adecuada de hablar a una invitada, respondió el hombre con severidad, acercándose a Aileen. No sé quién eres, pero nadie debería ser tratado de esa manera. Aileen no sabía cómo reaccionar. El hombre se inclinó levemente hacia ella, con una mirada que expresaba genuino respeto. Bienvenida a nuestra casa, le dijo, mientras las risas en la sala se extinguían por completo. Aileen, aún aturdida, simplemente asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por revelarse, algo que cambiaría la dinámica de esa noche para siempre. Aileen estaba paralizada. Las miradas curiosas de los invitados la rodeaban como si esperaran una respuesta o alguna reacción. El silencio que se había instalado en la sala, después de la intervención del abuelo de Sebastián, solo hacía que su incomodidad aumentara. Sin embargo, el hombre mayor seguía allí, mirándola con una mezcla de interés y una especie de reconocimiento que Aileen no comprendía. Gracias, murmuró ella, tratando de esbozar una pequeña sonrisa. Por favor, no tienes que agradecer nada, respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. Es lo correcto. Los murmullos empezaron de nuevo a su alrededor. Aileen sintió que el calor de las miradas inquisitivas volvía a apoderarse de ella. Algunos de los invitados intercambiaban gestos nerviosos, y aunque Sebastián intentaba mantener una postura altiva, la incomodidad en su rostro era evidente. Parecía que las palabras de su abuelo habían hecho más que solo cortar el momento de burla, habían encendido una tensión latente entre los presentes. El anciano se enderezó, y sin quitar la mirada de Aileen, se dirigió hacia su nieto. Sebastián, acompáñame, ordenó con un tono que no admitía réplica. El joven asintió, sin atreverse a responder, y ambos salieron de la sala. Aileen se quedó allí, en medio de todo, sintiendo cómo las miradas seguían puestas en ella. Quería desaparecer, pero una parte de ella también estaba curiosa. ¿Por qué el abuelo de Sebastián había intervenido de esa manera? ¿Y por qué la había mirado de esa forma, como si supiera algo que ella no? Decidió moverse hacia una esquina del salón, buscando algo de privacidad. Pero apenas había dado unos pasos cuando dos niñas de su clase, Isabella y Valeria, se le acercaron. Aileen conocía a ambas, eran parte del grupo popular que solía mirarla con desdén en los pasillos del colegio. No entiendo qué haces aquí, dijo Isabella, con una mueca de desprecio. Esta fiesta no es para personas como tú. Valeria asintió, cruzándose de brazos mientras la miraba de arriba abajo. Te ves tan fuera de lugar. Pensé que solo invitaban a personas importantes. Aileen trató de ignorarlas. No quería darles la satisfacción de verla reaccionar, pero el dolor de esas palabras se sumaba al cúmulo de emociones que ya estaba sintiendo. Las palabras de su madre volvieron a resonar en su mente. Eres tan capaz como cualquiera de ellos. Tomó una respiración profunda, decidida a no dejarse vencer. Yo estoy aquí porque me lo gané, respondió con firmeza, enfrentando las miradas de las dos chicas. Igual que ustedes. Ambas se quedaron en silencio por un momento, sorprendidas por la seguridad en su voz. Pero antes de que pudieran responder, otro murmullo se extendió por la sala. Algo estaba pasando. Aileen levantó la vista y vio que Sebastián y su abuelo habían vuelto al salón, pero no estaban solos. Junto a ellos,
Había una mujer mayor que Aileen no había visto antes. Parecía tan distinguida como el abuelo de Sebastián, y todos los invitados comenzaron a moverse para darles paso mientras se acercaban. El abuelo de Sebastián habló, pero esta vez no a su nieto, sino a todos los presentes. «Quiero presentarles a alguien muy especial», anunció, y la sala entera se sumió en un silencio absoluto. Algunos de ustedes tal vez no la conozcan, pero esta joven es la nieta de un hombre que muchos aquí recordarán. Aileen sintió que su corazón daba un vuelco. ¿De qué estaba hablando ese hombre? Todos los ojos se volvieron hacia ella de inmediato. Incluso las personas que hasta hace unos momentos la ignoraban por completo ahora parecían interesadas en lo que estaba ocurriendo. «Esta niña es la nieta de William Taylor», continuó el anciano, con una voz que se hizo aún más grave y solemne. El nombre flotó en el aire como una bomba que estaba a punto de explotar. Algunos de los invitados reaccionaron con expresiones de sorpresa, mientras que otros parecían incómodos, como si el nombre les recordara algo que preferirían olvidar. Aileen se quedó completamente inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. William Taylor, ese era el nombre de su abuelo, pero no entendía por qué ese hombre, ni ninguno de los presentes, parecía conocerlo. «William Taylor fue un hombre admirable», añadió el abuelo de Sebastián, mirando a todos los presentes con una expresión que dejaba claro que lo que estaba diciendo no era solo una opinión. «Algunos de ustedes, o tal vez sus padres, le deben más de lo que jamás admitirían». Las palabras causaron un efecto inmediato en la sala. Unos invitados comenzaron a murmurar entre sí, otros desviaban la mirada con incomodidad, y otros incluso parecían algo asustados. Aileen no sabía qué hacer. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Por qué nadie le había contado esto antes? Sabía que su abuelo había sido una persona respetada, pero siempre pensó que era solo a nivel familiar. Nunca imaginó que tuviera una historia que impactara a tantas personas de ese círculo. La mujer mayor que acompañaba al abuelo de Sebastián se adelantó, mirando a Aileen con una leve sonrisa. «Tu abuelo era un hombre extraordinario», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. «Hizo mucho por mi familia y por muchas otras aquí. Su legado es algo de lo que debes estar orgullosa». Las palabras de la mujer, aunque amables, no hacían más que intensificar la confusión de Aileen. Quería hacer preguntas, quería entender qué estaba pasando, pero sentía que ese no era el lugar ni el momento para desenterrar una historia que hasta ese momento le había sido completamente desconocida. «Es un honor tenerte aquí», Aileen, dijo el abuelo de Sebastián, haciendo un gesto respetuoso hacia ella, lo que solo aumentó la tensión en el ambiente. Aileen asintió, aunque su mente seguía corriendo a 1000 por hora. Todo lo que quería era escapar de ese lugar, procesar lo que acababa de escuchar, y sobre todo, entender por qué la historia de su abuelo había sido un secreto para ella durante tanto tiempo. A su alrededor, los invitados ya no la miraban con desprecio o condescendencia. Ahora sus miradas eran una mezcla de miedo y respeto. Sin embargo, Aileen no se sentía mejor por ello. Todo lo que sentía era el peso de un legado que hasta ese momento desconocía, y el pánico de no saber qué hacer con esa información. El resto de la noche transcurrió en un ambiente incómodo para Aileen. Las palabras del abuelo de Sebastián aún resonaban en su mente, mientras las miradas de los demás invitados habían cambiado de forma notoria. Ahora, ya no era la chica ignorada o humillada por su raza, sino la nieta de alguien que había dejado una marca indeleble en sus vidas o en las vidas de sus padres. Pero esa nueva tensión no la hacía sentir mejor. Al contrario, se sentía más expuesta que nunca. La fiesta continuaba, con música suave y risas nerviosas. Sin embargo, Aileen sentía que todo lo que la rodeaba había perdido color. Caminó hacia el jardín en busca de aire fresco. Necesitaba alejarse de las conversaciones y las miradas que, aunque menos hostiles, seguían llenas de especulación. ¿Qué había hecho su abuelo para que tanta gente en esa fiesta reaccionara de esa manera? Sabía que su madre nunca hablaba mucho de él, pero jamás imaginó que su abuelo tuviera una conexión tan profunda con personas de ese mundo. Se detuvo junto a una fuente y respiró profundamente. La noche era clara,
y las estrellas brillaban con una intensidad que contrastaba con el torbellino que sentía en su interior. Justo cuando pensaba que por fin tendría un momento para sí misma, una voz la sacó de sus pensamientos. «Aileen, ¿estás bien?», era Sebastián. Se había acercado en silencio y ahora la miraba con una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. «No lo sé», respondió ella sin mirarlo directamente. «Todo esto es demasiado». Sebastián asintió, como si comprendiera lo que estaba sintiendo, aunque Aileen dudaba que pudiera entender realmente lo que estaba pasando por su mente. Para él, aquella fiesta, aquellos invitados, el lujo y la riqueza eran algo cotidiano, pero para ella era un mundo completamente ajeno. Y ahora se daba cuenta de que su propio pasado familiar estaba más entrelazado con ese mundo de lo que jamás había imaginado. «Lo siento por lo que pasó antes», dijo Sebastián con la voz entrecortada. «Lo que dije no fue justo. No debería haberte tratado así». Aileen lo miró por un momento. No estaba segura de si realmente sentía su disculpa o si solo estaba reaccionando a la revelación de quién era su abuelo. De cualquier manera, sabía que no podía cargar con más resentimientos esa noche. «Está bien», respondió con una calma que no sentía del todo. «No importa ahora». Sebastián hizo una mueca de incomodidad, como si quisiera decir más, pero no supiera cómo hacerlo. Finalmente, se aclaró la garganta. «¿Sabías quién era tu abuelo?», la pregunta la golpeó de lleno. Claro que sabía quién era su abuelo, pero no en el contexto que ahora estaba descubriendo. Para ella, William Taylor siempre había sido un hombre tranquilo, cariñoso, que la había llevado al parque cuando era pequeña y le contaba historias sobre su juventud. Pero nunca imaginó que él hubiera sido alguien influyente en ese círculo social. «Sabía que era un buen hombre, un abuelo increíble», respondió, pero no sabía nada de esto. Sebastián asintió, como si esa respuesta no lo sorprendiera. Al parecer, para él también había sido una sorpresa, aunque su familia claramente conocía la verdad. «Mi abuelo me dijo que William Taylor fue clave en la vida de muchas personas aquí. Salvó negocios, ayudó a familias, incluso a la mía, pero nunca se habló mucho de él públicamente. Supongo que por la época, otras razones». Aileen entendió a qué se refería. Sabía que su abuelo había vivido en una época donde para alguien de su raza, ser influyente o exitoso no era algo que se celebrara abiertamente. Más bien, se ocultaba en las sombras, lejos de los reflectores. La sociedad de aquellos tiempos probablemente había recibido su ayuda en silencio, pero jamás le habrían dado el reconocimiento que merecía. «Entonces, ¿por qué nadie me contó esto antes?», preguntó ella, más para sí misma que para Sebastián. «No lo sé», dijo él suavemente. Tal vez era demasiado doloroso para algunos recordar cómo le debían tanto a alguien que nunca quisieron reconocer públicamente. Esa idea la golpeó fuerte. La hipocresía y la injusticia de todo ello la enfurecía, pero al mismo tiempo la hacía sentir más orgullosa de su abuelo. No solo había sido un hombre extraordinario, sino que había logrado tanto en un mundo que lo habría menospreciado por su raza. De repente, un ruido de pasos la hizo girarse. El abuelo de Sebastián estaba allí, observándolos desde la distancia, y cuando vio que lo habían notado, se acercó con una sonrisa amistosa. Aileen dijo en tono grave: «Lamento si mis palabras te han sorprendido esta noche. No quería exponerte de esa manera, pero sentí que era necesario que supieras la verdad». Ella asintió, agradecida por la sinceridad del hombre, pero al mismo tiempo necesitaba respuestas. «¿Qué hizo mi abuelo exactamente?», preguntó con la voz cargada de una mezcla de curiosidad y ansiedad. El anciano suspiró profundamente y miró hacia las estrellas por un momento antes de responder. «Tu abuelo, William Taylor, fue un hombre de negocios brillante, pero más que eso fue un hombre de principios. En los años más difíciles para muchas de las familias que conoces hoy, él estuvo allí para ayudarnos. No pedía nada a cambio, solo quería ver a las prosperar. Si no fuera por él, yo y muchos otros aquí habríamos perdido todo». Aileen escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Todo lo que estaba escuchando pintaba una imagen de su abuelo que nunca antes había visto. Sabía que era un hombre fuerte y con carácter, pero la magnitud de su impacto en la vida de tantos otros la dejó sin aliento.
Pero como bien sabes, en aquella época, su éxito no se celebraba abiertamente, continuó el abuelo de Sebastián. Ser un hombre negro influyente no era algo que se aceptara. Así que muchos, aunque le debíamos todo, lo mantuvimos en las sombras. Era lo que él prefería para evitar los problemas que podrían surgir si su verdadera posición salía a la luz. Aileen sintió una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, sentía una profunda admiración por su abuelo, pero por otro, el dolor de saber que su historia había sido relegada al olvido, solo por el color de su piel, la llenaba de rabia. Él no quería fama, Aileen, dijo el anciano, como si leyera sus pensamientos. Su satisfacción era ver a las personas prosperar, aunque él no estuviera en el centro de atención. Sebastián, que hasta ahora había estado en silencio, intervino suavemente. Tu abuelo era un héroe, Aileen, aunque la mayoría de nosotros nunca lo reconocimos como tal. Las palabras de Sebastián resonaron en su mente. Héroe, nunca había pensado en su abuelo de esa manera. Para ella, siempre había sido el hombre que la cargaba en sus brazos cuando era niña, que le enseñaba cosas simples pero profundas sobre la vida. Ahora, descubrir que también había sido un héroe en la vida de tantos otros, la llenaba de una nueva clase de orgullo, una que no había sentido antes. Gracias por decírmelo, murmuró Aileen, sintiendo cómo el peso de la verdad se asentaba en su interior. Pero sabía que esa historia, la de su abuelo, no había terminado ahí. Había mucho más que descubrir, y Aileen estaba decidida a desenterrar cada detalle. Al día siguiente, Aileen no podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre su abuelo. William Taylor ya no era simplemente el hombre cálido y gentil de sus recuerdos de infancia, ahora sabía que era alguien mucho más grande, con un legado que había quedado oculto por la historia. ¿Cómo era posible que algo tan significativo hubiera pasado desapercibido para ella durante tanto tiempo? Esa mañana, mientras caminaba por las calles de la ciudad, notó que todo parecía diferente. La gente con la que se cruzaba ya no le parecían extraños, sino que se preguntaba cuántos de ellos o sus familias habrían sido tocados por la influencia de su abuelo. ¿Cuántas vidas había cambiado él? En secreto, Aileen se dirigió al único lugar donde sabía que podía encontrar respuestas: la casa de su madre. Cuando llegó, su madre la recibió con una sonrisa, pero Aileen podía notar la ligera sombra de cansancio en su rostro. Desde que su abuelo había fallecido, la familia había evitado hablar demasiado de él, como si su memoria estuviera envuelta en una especie de misterio que nadie se atrevía a desentrañar. Mamá, necesito hablar contigo sobre el abuelo, dijo Aileen, mientras se sentaban a la mesa de la cocina. Su madre frunció el ceño, claramente sorprendida por el tema, pero no se negó a hablar. ¿Qué pasa, hija? Aileen tomó aire antes de soltar la pregunta que había estado dando vueltas en su mente desde la noche anterior. ¿Por qué nunca me contaste quién era realmente el abuelo? Su madre pareció quedarse sin aliento por un momento. Aileen pudo ver cómo las emociones fluctuaban en sus ojos: confusión, sorpresa y finalmente una especie de resignación. Sabía que este día llegaría, respondió en voz baja, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Pero no pensé que sería tan pronto. Aileen la observó atentamente, esperando una explicación. Su madre tomó un largo sorbo de té antes de continuar. Tu abuelo era un hombre extraordinario, pero no solo por las razones que crees. Sí, hizo muchas cosas importantes, ayudó a mucha gente, y estoy orgullosa de eso, pero su historia también está marcada por el dolor, por sacrificios que quizás nunca entenderemos del todo. El silencio en la cocina era palpable, y Aileen sentía que estaba a punto de descubrir una verdad aún más profunda. No fue fácil para él, continuó su madre. Vivir en un mundo que no lo aceptaba, donde sus logros siempre eran minimizados o directamente ignorados porque era negro. Nunca le importó la fama o el reconocimiento. Solo quería ayudar a los demás, incluso si eso significaba que su historia nunca se contaría por completo. ¿Por qué nunca me hablaste de todo esto?, preguntó Aileen, tratando de entender la decisión de su madre. Porque él mismo no quería que llevaras esa carga, respondió su madre, mirándola con ojos llenos de ternura. Sabía que, tarde o temprano, descubrirías quién era realmente, pero quería que lo hicieras cuando estuvieras lista. Y parece que
Ese momento ha llegado. Aileen se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. Sabía que lo que había sucedido en la fiesta la noche anterior no era casualidad. Era como si su abuelo hubiera planeado todo para que ella supiera la verdad en el momento adecuado. Tu abuelo, a pesar de todo, nunca dejó que el odio lo consumiera, continuó su madre, con un tono de nostalgia en la voz. Siempre decía que la verdadera fuerza no radicaba en el poder o en el dinero, sino en la capacidad de cambiar vidas para mejor. Y eso fue lo que hizo. Aileen asintió, sintiendo una profunda admiración por el hombre que había sido su abuelo. Ahora que sabía más sobre él, su legado parecía más grande que nunca, pero todavía había algo que no comprendía del todo. ¿Qué pasó exactamente?, mamá preguntó con cautela. ¿Por qué la gente en esa fiesta parecía tan sorprendida al escuchar su nombre? Su madre suspiró, y Aileen notó que ese era un tema difícil para ella. Verás, cariño, la mayoría de las personas en esa fiesta, o sus familias, le deben mucho a tu abuelo. Cuando la economía colapsó hace años, muchos de esos empresarios ricos estuvieron al borde de perderlo todo. Y fue tu abuelo quien, en silencio, con sus conexiones y su astucia para los negocios, los ayudó a mantenerse a flote. Aileen se sorprendió ante esta revelación. Sabía que su abuelo había sido un hombre de negocios, pero no tenía idea de que había tenido un papel tan crucial en la vida de tantas personas. Pero nunca lo hicieron público, continuó su madre. No podían. En ese tiempo, aceptar que un hombre negro los había salvado era un golpe demasiado fuerte para su orgullo. Así que lo mantuvieron en secreto. Le agradecieron en privado, pero públicamente jamás se mencionó. Eso es terrible, murmuró Aileen, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Él lo entendía, dijo su madre con un gesto triste. Sabía que las cosas no eran fáciles para nadie en ese entonces. Lo que más le importaba era que la gente pudiera seguir adelante, no que su nombre apareciera en los periódicos. Pero claro, eso no significa que no doliera. Aileen se levantó de la mesa, incapaz de contener la frustración que sentía. No puedo creer que vivamos en un mundo donde algo así pudiera pasar, dijo, caminando de un lado a otro por la pequeña cocina. Mi abuelo fue un héroe, y lo trataron como si no valiera nada. Su madre la observaba en silencio, dejando que Aileen expresara su ira. Sabía que era un proceso necesario, una parte del duelo que su hija estaba viviendo al descubrir la verdad. Finalmente, Aileen se detuvo y miró a su madre. ¿Qué podemos hacer ahora?, preguntó, con la determinación ardiendo en sus ojos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la historia del abuelo no se pierda para siempre? La madre de Aileen sonrió con tristeza, pero también con orgullo. La historia de tu abuelo ya vive en las personas que ayudó. Pero si quieres hacer algo más, quieres que su legado sea conocido por todos, entonces debes ser tú quien cuente su historia. Aileen se quedó en silencio, comprendiendo lo que su madre estaba diciendo. Ella tenía el poder de sacar a la luz todo lo que su abuelo había hecho. Podía escribir su historia, contarla al mundo, asegurarse de que su nombre nunca más fuera olvidado ni silenciado. Lo haré, dijo con firmeza. No voy a dejar que su historia muera. Su madre la miró con orgullo y asintió. Sé que harás lo correcto, hija. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti. Y en ese momento, Aileen supo que había encontrado su propósito. Iba a contar la historia de su abuelo, una historia que el mundo necesitaba escuchar. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Aileen. La determinación de contar la verdadera historia de su abuelo la impulsaba a cada paso, pero no podía evitar sentirse abrumada por la magnitud de la tarea. ¿Cómo podía dar a conocer una historia que había estado oculta durante tantos años? Decidió comenzar por lo básico: investigar. Pasó horas en la biblioteca, buscando antiguos recortes de prensa, informes financieros y cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre los negocios en los que su abuelo había estado involucrado. Lo que más le llamaba la atención era la falta de información sobre él. Todo lo que encontraba mencionaba a los grandes empresarios de la época, pero no había ninguna referencia a William Taylor. Era como si hubiera sido borrado de la historia. La frustración crecía dentro de Aileen, pero también lo hacía su deseo de cambiar esa narrativa. Una tarde,
mientras revisaba archivos en la biblioteca, recibió una llamada inesperada. El número no era conocido, pero contestó de todos modos. Eileen Taylor preguntó una voz grave al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Arthur Davenport, respondió el hombre. No sé si sabes quién soy, pero me gustaría reunirme contigo. Creo que tenemos algo importante que discutir sobre tu abuelo. Eileen se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la mención de su abuelo. ¿Cómo sabes sobre mi abuelo? Digamos que soy uno de los que tiene una deuda con él, respondió Arthur con un tono que sugería una larga historia detrás de esas palabras. No puedo explicarte todo por teléfono, pero si me das la oportunidad de verte, creo que puedo darte información que te será útil para lo que estás haciendo. Aunque desconfiaba de las intenciones del hombre, algo en su tono la hizo sentir que debía darle una oportunidad. Está bien, dijo finalmente. ¿Cuándo y dónde nos encontramos? Arthur sugirió un café en el centro de la ciudad, un lugar discreto que parecía ideal para una conversación privada. Eileen aceptó y se preparó para el encuentro. Tenía muchas preguntas, y este hombre parecía tener las respuestas que tanto buscaba. Al día siguiente, Eileen llegó al café unos minutos antes de la hora acordada. Observó el lugar con curiosidad. Era pequeño, con un aire acogedor, y las pocas personas que estaban dentro parecían más interesadas en sus propias conversaciones que en cualquier otra cosa. Justo cuando se sentó en una mesa junto a la ventana, un hombre mayor, de traje elegante y porte distinguido, entró al lugar. No tuvo que preguntar, supo de inmediato que era Arthur Davenport. El hombre se acercó con pasos firmes pero no apresurados. Al llegar a la mesa, le tendió la mano con una leve sonrisa. Eileen, un placer conocerte, dijo con voz suave pero segura. Igualmente, señor Davenport, respondió ella, estrechándole la mano. Después de los saludos iniciales, ambos se sentaron y Arthur pidió un café antes de comenzar la conversación. Antes de que te cuente todo lo que sé, empezó Arthur, quiero que entiendas algo. Tu abuelo no solo fue un gran hombre, fue un héroe silencioso, y es importante que su historia se cuente de la manera correcta. Eileen asintió, sus ojos fijos en el hombre que tenía frente a ella. Quiero contar su historia de la mejor manera posible, pero necesito más información. Todo lo que he encontrado hasta ahora es muy vago, como si nadie quisiera hablar de él. Arthur suspiró, como si ese tema lo pesara tanto como a Eileen. Eso no me sorprende, dijo. Muchas de las personas que tu abuelo ayudó no querían que se supiera la verdad. Temían que, si la gente conocía el papel que jugó William en salvar sus negocios, su reputación sufriría. Para ellos, reconocer que un hombre negro los había salvado en un momento de crisis era demasiado humillante. Es horrible, murmuró Eileen, con los puños apretados sobre la mesa. Lo es, admitió Arthur, y he vivido con la culpa de ese silencio durante años. Tu abuelo nos salvó a mí y a muchos otros, y nunca recibimos el merecido reconocimiento. Es hora de que eso cambie. Arthur hizo una pausa, mirando a Eileen con seriedad. William Taylor era un visionario. En los años en que las empresas estaban al borde del colapso, él supo cómo manejarlas de manera efectiva, reorganizando deudas, conectando a las personas correctas, y en muchos casos, inyectando su propio dinero para mantenerlas a flote. Y todo eso lo hizo en la sombra, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Eileen. ¿Por qué aceptó permanecer en el anonimato? Arthur sonrió con tristeza, porque para él, el bienestar de las personas era más importante que la gloria personal. Decía que no le importaba que lo reconocieran, mientras las familias no perdieran sus hogares y las empresas no se hundieran. Pero Eileen, eso no significa que su sacrificio deba seguir oculto. Eileen sentía que el corazón le latía con fuerza. Ahora sabía con certeza que la historia de su abuelo era mucho más grande de lo que había imaginado. Quiero contarlo todo, dijo con determinación. Quiero que la gente sepa quién fue William Taylor y lo que hizo por ellos. Arthur asintió, pero había algo más en su expresión, algo que Eileen no lograba descifrar. Hay algo que necesitas saber antes de seguir adelante, dijo él en un tono más bajo. Algo que tu abuelo guardó en secreto incluso para ti y tu madre. Eileen lo miró con el ceño fruncido.
¿Qué es Arthur? Bebió un sorbo de su café antes de responder. Tu abuelo no solo ayudó a las empresas de la ciudad, también dejó una fortuna considerable, pero lo hizo de una manera poco convencional. Creó una red de inversiones que han crecido enormemente con el tiempo. Y tú, Aileen, eres la heredera de esa fortuna. El impacto de esas palabras dejó a Aileen sin habla. Se quedó mirando a Arthur, sin saber cómo procesar lo que acababa de escuchar. Yo preguntó con incredulidad. El abuelo dejó una fortuna. Para mí, Arthur asintió lentamente. Tu abuelo sabía que algún día querría seguir su legado, y también sabía que necesitarías recursos para hacerlo. Por eso, antes de morir, dejó instrucciones claras de que, cuando estuvieras lista, esta herencia sería tuya. Ahora es tu decisión qué hacer con ella. Aileen se sentía como si el mundo hubiera cambiado de golpe. No solo tenía la responsabilidad de contar la historia de su abuelo, sino que también tenía los medios para hacer que su legado perdurara de una manera que nunca hubiera imaginado. Mientras Arthur continuaba explicando los detalles de la herencia, Aileen no podía evitar sentirse abrumada, pero también llena de una nueva determinación. El poder de su pasado no solo estaba en las historias ocultas, sino en las acciones que ahora podría tomar para honrar el nombre de su abuelo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista. Estaba más que lista. Después de su encuentro con Arthur Davenport, Aileen pasó varias noches sin poder dormir. Las palabras de Arthur resonaban en su cabeza. Tu abuelo dejó una fortuna considerable, y tú eres la heredera. Era una revelación que lo cambiaba todo. No solo estaba tratando de honrar el legado de su abuelo, sino que ahora tenía los recursos para hacerlo de manera real y contundente. Sin embargo, la riqueza que había heredado venía con un peso considerable. No podía evitar preguntarse si estaba preparada para manejar algo tan grande. Hasta hace poco, su vida había sido relativamente sencilla, aunque marcada por las humillaciones y prejuicios que enfrentaba a diario. Y ahora, la decisión de qué hacer con esa fortuna se cernía sobre ella, cargada de expectativas y responsabilidades. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, decidió visitar la antigua casa de su abuelo. Era una modesta vivienda que había quedado vacía desde la muerte de William Taylor y a la que Aileen rara vez iba. Había algo en esa casa que siempre la hacía sentir cercana a él, pero también le recordaba la gran ausencia que dejó en su vida. Cuando llegó, se quedó unos minutos frente a la puerta, respirando hondo antes de entrar. El olor a madera vieja y libros polvorientos la envolvió en cuanto cruzó el umbral. Caminó lentamente por las habitaciones, dejando que los recuerdos fluyeran. Su abuelo siempre había sido una presencia cálida y sabia en su vida, alguien en quien confiaba sin reservas. Subió las escaleras hasta el pequeño despacho que su abuelo solía usar. La mesa seguía tal como la recordaba, cubierta de papeles, libros y carpetas. Se acercó y comenzó a revisar los documentos, esperando encontrar algo que le ayudara a comprender mejor qué debía hacer. De las carpetas, encontró una en particular que llamó su atención. Era un viejo expediente, etiquetado simplemente con el nombre Proyectos. Al abrirlo, Aileen descubrió una serie de anotaciones y esquemas sobre lo que parecía ser una serie de inversiones y empresas en las que su abuelo había estado trabajando. Algunas de las ideas parecían adelantadas a su tiempo, y otras eran proyectos comunitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas de su barrio. Aileen se quedó en silencio mientras leía las anotaciones, cada vez más convencida de que su abuelo había sido más que un hombre de negocios. Había sido un visionario con una clara misión: ayudar a los demás a través de su éxito. Una de las anotaciones que más la impactó fue un pequeño párrafo, escrito con la letra inconfundible de su abuelo. No quiero que mi éxito se mida por cuánto he acumulado, sino por cuánto he dejado atrás para que otros puedan prosperar. Mi verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las oportunidades que he creado para los que vendrán después de mí. Aileen sintió un nudo en la garganta. Era como si su abuelo estuviera hablándole directamente desde el pasado. Las palabras le daban claridad. No se trataba solo de administrar una herencia, se trataba de continuar con el legado de su abuelo,
de usar esos recursos para hacer el bien, tal como él lo había hecho. Decidida seguir adelante, Aileen sabía que el próximo paso era organizar una reunión con las personas que su abuelo había ayudado en el pasado. Si Arthur Davenport estaba en lo correcto, había muchas personas poderosas que le debían más de lo que alguna vez habían admitido, y era hora de que esos favores se cobraran. Con la ayuda de Arthur, Aileen organizó un evento discreto pero significativo en un lujoso salón de la ciudad. Toda una selecta lista de empresarios, figuras políticas y líderes comunitarios, todos ellos con algún tipo de vínculo con William Taylor. Era un evento lleno de tensiones no resueltas, pero también de expectativas. El salón estaba decorado con elegancia, con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz del atardecer. Aileen se encontraba en una esquina, observando cómo los invitados iban llegando, algunos con miradas de curiosidad, otros con desconfianza. Estaba nerviosa, pero Arthur la había ayudado a preparar un discurso que estaba segura resonaría con los presentes. Cuando todos estuvieron reunidos, Aileen tomó aire y subió al pequeño escenario preparado en el centro del salón. Las conversaciones se detuvieron al instante, y todos los ojos se posaron en ella. «Buenas tardes», comenzó Aileen, su voz firme aunque sentía mariposas en el estómago. «Mi nombre es Aileen Taylor, y estoy aquí hoy para hablarles del hombre que hizo posible que muchos de ustedes estén donde están hoy, mi abuelo, William Taylor». Hubo un murmullo de sorpresa entre los asistentes. Algunos miraban alrededor, como si quisieran confirmar si era verdad lo que estaban escuchando. Pero Aileen continuó, decidida a no dejar que las dudas la detuvieran. «Mi abuelo fue un hombre extraordinario», siguió, «pero más que un empresario exitoso, fue un hombre que entendió el verdadero significado del éxito. No se trataba de acumular riqueza para sí mismo, sino de crear oportunidades para los demás. Durante muchos años, trabajó detrás de las sombras, ayudando a empresas y familias en momentos de crisis. Muchos de ustedes están aquí hoy gracias a su ayuda». El silencio en la sala era palpable. Aileen pudo ver cómo algunos de los presentes empezaban a incomodarse, moviéndose nerviosamente en sus asientos. «Sé que no es fácil hablar de esto», continuó. «Sé que muchos de ustedes preferirían olvidar las veces que mi abuelo intervino para salvar sus negocios o sus familias. Pero ahora es momento de reconocer su legado, no solo con palabras, sino con acciones». Un hombre de mediana edad, sentado en la primera fila, se removió inquieto y levantó la mano. Aileen asintió, dándole permiso para hablar. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó el hombre, con una voz fría y calculadora. «Que le debamos algo por lo que hizo». «No estoy aquí para pedir favores», respondió Aileen, manteniendo la calma. «Estoy aquí para pedir que reconozcan el legado de mi abuelo y lo continúen. Él no ayudó para recibir algo a cambio, pero ahora, más que nunca, nuestra comunidad necesita de su visión. Y con los recursos que él dejó, podemos hacer algo grande, algo que marque una diferencia real». Arthur, sentado entre los asistentes, observaba con atención. Sabía que el momento era crucial. Aileen estaba pidiendo un cambio de mentalidad, una forma de honrar el pasado que no se basara en la deuda, sino en el deseo de construir algo mejor. Después de unos segundos de silencio, otra voz se alzó desde el fondo del salón. Esta vez era una mujer, con expresión seria, pero también un destello de curiosidad en los ojos. «¿Qué propones?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «¿Cómo podemos honrar ese legado?». Aileen sonrió levemente. Había estado esperando esa pregunta. «Propongo que trabajemos juntos para crear un fondo comunitario, uno que invierta en educación, en oportunidades para jóvenes talentosos que, como yo, provienen de familias humildes. Mi abuelo creía en el poder de las oportunidades, y creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Pero para lograrlo, necesitamos que todos aporten, no solo económicamente, sino con su experiencia y su influencia». El salón quedó en un silencio expectante. Los presentes intercambiaban miradas, como si evaluaran la propuesta. Aileen, por su parte, permanecía firme en su posición, confiando en que las semillas de cambio que había plantado comenzarían a germinar. La noche posterior a la gran reunión dejó a Aileen sumida en pensamientos profundos. Había planteado su visión con claridad, pero las reacciones de los asistentes fueron variadas. Algunos parecían receptivos,
mientras que otros se mostraban reacios, atrapados en su propio egoísmo o miedo a lo que implicaría asumir una responsabilidad que no deseaban. Sin embargo, Aileen sabía que no podía esperar que todo el mundo cambiara de la noche a la mañana. A pesar de sus dudas, algo positivo había surgido de esa velada. Arthur Davenport, el hombre que desde el principio había confiado en el potencial de Aileen, la contactó temprano, la mañana siguiente. Aileen aceptó la llamada, notando la energía renovada en la voz de su viejo mentor. «Aileen, has dado un paso crucial», le dijo Arthur, entusiasta. «Las primeras reacciones siempre son mixtas, pero he recibido algunos mensajes esta mañana. Hay personas interesadas en saber más sobre tu propuesta». La noticia encendió una chispa de esperanza en Aileen. Sabía que no todos los asistentes estaban dispuestos a colaborar de inmediato, pero con unos pocos a su lado, el sueño de su abuelo podía empezar a tomar forma. Se preguntó cómo habría manejado William Taylor esa situación. Su abuelo tenía la capacidad de inspirar confianza y respeto sin imponer su voluntad, y eso era algo que Aileen aspiraba a hacer. «Gracias», Arthur respondió a Aileen. «Sabía que no sería fácil, pero no voy a rendirme. Quiero que el legado de mi abuelo tenga un impacto real». Arthur sonrió del otro lado del teléfono, notando la firmeza en la voz de Aileen. «No lo harás», le aseguró. «Hay gente que te apoyará. Te sorprenderás de quienes están dispuestos a unirse cuando vean lo que estás intentando hacer». En los días siguientes, Aileen comenzó a recibir respuestas de algunas de las personas que habían asistido a la reunión. Todos querían comprometerse, pero unos cuantos mostraban interés genuino. Uno de los primeros en acercarse fue Margaret Sinclair, una influyente empresaria que había tenido una relación cercana con William Taylor. Su empresa había pasado por una crisis financiera hace varios años, y había sido el abuelo de Aileen quien la había ayudado a recuperarse, sin pedir nada a cambio. Margaret se reunió con Aileen en un café discreto, en el centro de la ciudad. Llevaba un elegante traje gris y gafas oscuras, pero cuando sonrió, Aileen pudo ver la calidez en sus ojos. «Tu abuelo fue un hombre excepcional», dijo Margaret, después de los saludos formales. «Siempre supe que tenía grandes planes, pero nunca imaginé que dejaría tanto en manos de su nieta. Y debo decir que me impresionó tu propuesta». Aileen agradeció el cumplido, sintiendo cómo su determinación crecía con cada palabra de apoyo. «Gracias, señora Sinclair. Quiero seguir lo que él comenzó. Siento que es mi responsabilidad hacer que su legado perdure, pero también quiero que esto se convierta en algo mucho más grande, algo que pueda ayudar a las generaciones futuras». Margaret asintió. Su expresión se tornó seria. «Lo que propones no es fácil, Aileen. Los fondos, las inversiones, el compromiso de tantas personas influyentes, todo eso requiere tiempo y esfuerzo, pero estoy dispuesta a ayudarte. Puedo ofrecer apoyo financiero y conectar con otros empresarios que pueden estar interesados. Claro, muchos necesitarán ver resultados antes de comprometerse del todo, pero con un plan sólido, creo que puedes lograrlo». Aileen sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo. Sabía que el respaldo de Margaret era crucial, pero también entendía que eso solo era el comienzo. El desafío real consistía en convertir esa visión en algo tangible. Con el apoyo de Margaret y Arthur, Aileen empezó a esbozar un plan detallado para el fondo comunitario. La idea no solo era proporcionar becas educativas, sino también crear programas de mentoría para jóvenes que aspiraban a ingresar al mundo de los negocios, las artes o las ciencias. Además, habría iniciativas enfocadas en el desarrollo de habilidades emprendedoras y la creación de pequeñas empresas en comunidades marginadas. Aileen también quería asegurarse de que la misión del fondo se mantuviera fiel a los principios de su abuelo: apoyar a aquellos que no tenían acceso a las mismas oportunidades que otros, sin esperar nada a cambio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones y llamadas. Arthur se encargó de ayudarla a organizar la estructura financiera del fondo, mientras que Margaret se dedicó a establecer contactos con otros empresarios y filántropos interesados. Poco a poco, Aileen empezó a ver cómo su idea cobraba vida, pero también comenzó a sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. En medio de todo esto, Aileen no podía dejar de pensar en los eventos que la habían llevado hasta ese punto. Recordaba la fiesta donde había sido humillada,
los rostros de desprecio que la habían mirado con condescendencia solo por su color de piel. Aquellas mismas personas ahora sabían quién era su abuelo, y muchos de ellos estaban reconsiderando su comportamiento. Sin embargo, Aileen no buscaba venganza ni revancha. No quería que el legado de su abuelo fuera una herramienta para castigar a quienes la habían menospreciado. Su enfoque estaba en algo mucho más grande, la creación de un cambio duradero, un legado que trascendiera los prejuicios y demostrara que las oportunidades y el éxito no debían estar reservados solo para unos pocos. A medida que avanzaba con el proyecto, Aileen también empezó a notar que no todo el mundo estaba de acuerdo con sus planes. Algunos miembros de la comunidad empresarial, que habían sido cercanos a William Taylor en el pasado, no estaban tan dispuestos a aceptar la dirección que Aileen había elegido para el legado de su abuelo. Uno de esos opositores fue Raymond Ellis, un poderoso hombre de negocios que había trabajado con William Taylor en varias ocasiones. Raymond había asistido a la reunión inicial, pero había permanecido en silencio durante todo el evento. Ahora, en privado, había empezado a cuestionar la capacidad de Aileen para manejar algo tan grande como el fondo comunitario. No estoy seguro de que este sea el mejor uso de la herencia de William, le dijo Raymond a Arthur en una reunión privada. Creo que Aileen está tratando de hacer demasiado pronto. Necesita más experiencia antes de asumir una responsabilidad tan grande. Arthur, que había sido testigo del esfuerzo y la dedicación de Aileen desde el principio, no estaba dispuesto a dejar que Raymond socavara su confianza. Aileen tiene más visión y determinación de lo que tú imaginas, Raymond le respondió firmemente. Es joven, sí, pero tiene el mismo fuego que tenía William. No deberías subestimarla. Pero Raymond no parecía convencido. Aileen pronto se enteró de que él y otros como él estaban trabajando en las sombras para frenar sus esfuerzos. Había rumores de que estaban intentando influir en los empresarios y filántropos para que no se comprometieran con el fondo, alegando que era un riesgo financiero. Cuando Aileen escuchó esos rumores, no se desanimó. Sabía que enfrentaría obstáculos, especialmente de aquellos que no querían que el legado de su abuelo se utilizara de una manera que ellos no podían controlar, pero estaba decidida a seguir adelante. No solo por ella, sino por todos aquellos a quienes su abuelo había ayudado, y por aquellos que seguirían beneficiándose de su legado. El sol brillaba intensamente el día de la ceremonia de lanzamiento oficial del fondo William Taylor, y Aileen miraba el horizonte con una mezcla de nerviosismo y orgullo. El evento se llevaría a cabo en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, un lugar que, según le habían contado, su abuelo había ayudado a construir muchos años atrás. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para dar su discurso frente a una multitud que representaba la élite empresarial, además de familias y jóvenes a quienes el fondo estaba destinado a ayudar. A lo largo de los últimos meses, Aileen había enfrentado una batalla silenciosa contra figuras poderosas como Raymond Ellis, quienes habían intentado sabotear el fondo desde las sombras. Sin embargo, con el apoyo constante de Arthur y Margaret, y con la inquebrantable confianza en el legado de su abuelo, Aileen logró mantener el rumbo. La visión de William Taylor había sido más fuerte que los intereses egoístas de unos pocos, y hoy, esa visión estaba a punto de hacerse realidad. Cuando llegó al escenario, los murmullos en la sala se silenciaron. Aileen observó a la audiencia, reconociendo algunos rostros familiares. Vio a Margaret sentada en primera fila, con una sonrisa tranquila en su rostro. Arthur estaba a su lado, dándole un gesto de ánimo. Detrás de ellos estaba su madre, quien finalmente comprendía el peso que cargaba Aileen y la importancia del legado de su abuelo. Respirando profundamente, Aileen tomó el micrófono y comenzó su discurso. Hace un año, me encontraba en una situación muy distinta a la que estoy hoy, comenzó, su voz resonando con calma. Sí, escuchando historias sobre mi abuelo, William Taylor, pero nunca entendí del todo el impacto que tuvo en tantas vidas. No fue hasta que me encontré a mí misma enfrentando los mismos prejuicios y dificultades que él enfrentó, que comprendí su verdadera fuerza. La multitud estaba en completo silencio, escuchando cada palabra. El fondo que hoy lanzamos no solo honra la memoria de mi abuelo, continuó Aileen, sino que también busca crear oportunidades para aquellos que, como él, fueron subestimados.
Este fondo está dedicado a las generaciones futuras, a los jóvenes que sueñan con un futuro mejor pero que no tienen los medios para alcanzarlo. El fondo William Taylor es para ellos, y es para todos aquellos que creen que el éxito no debe depender de dónde vienes, de tu color de piel o de tu apellido. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero rápidamente se convirtieron en una ovación de pie. Aileen miró a la audiencia, sintiendo una oleada de emociones al ver a tantas personas, apoyando el sueño que había perseguido con tanto esfuerzo. Este era el momento que había estado esperando, el momento en el que el legado de su abuelo trascendería las barreras del pasado y se convertiría en un faro de esperanza para el futuro. Sin embargo, a pesar del éxito del evento, no todos compartían su entusiasmo. Entre los asistentes, Raymond Ellis observaba desde las sombras. Aunque no podía detener el lanzamiento del fondo, no estaba dispuesto a dejar que Aileen se llevara todo el crédito. Después de la ceremonia, se acercó a Arthur con una sonrisa calculada. «Parece que lo ha conseguido», dijo Raymond, con tono mordaz. «Pero no me sorprendería que todo esto se desmorone pronto. Aileen es joven, inexperta. Y esto, Arthur, no es un proyecto fácil de mantener a largo plazo». Arthur, que había escuchado suficientes comentarios despectivos de Raymond, no pudo evitar responder con firmeza. «Aileen tiene más integridad y determinación que muchos de los hombres que he conocido en toda mi vida, incluido tú», Raymond replicó Arthur, mirándolo fijamente. «Fondo no solo sobrevivirá, sino que prosperará. ¿Y sabes por qué? Porque no está impulsado por el ego ni la codicia. Está impulsado por un propósito mayor, algo que claramente no entiendes». Raymond frunció el ceño, pero no dijo nada más. Sabía que por ahora había perdido. Sin embargo, Aileen aún tenía desafíos por delante, y él estaba convencido de que el camino que había elegido no sería fácil. Mientras Raymond se alejaba, Arthur respiró aliviado. Sabía que los próximos años serían críticos, pero estaba seguro de que Aileen sería capaz de superar cualquier obstáculo que se le presentara. Con el fondo oficialmente lanzado, Aileen dedicó las semanas siguientes a trabajar incansablemente en los detalles. Las primeras becas se entregaron a jóvenes de comunidades marginalizadas, y los programas de mentoría comenzaron a tomar forma. Aileen se sentía más conectada que nunca con el espíritu de su abuelo. Cada paso que daba era un recordatorio del compromiso que él había tenido con aquellos que lo necesitaban, y del impacto que había dejado en su vida y en la de muchos otros. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Aileen visitó la tumba de su abuelo por primera vez en varios meses. Llevaba consigo una pequeña flor, como símbolo de su gratitud y respeto. Se arrodilló frente a la lápida, acariciando suavemente el nombre grabado en piedra. «Lo hicimos», abuelo susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu legado vive en cada joven que ayudará a este fondo, en cada persona que, como tú, fue subestimada, pero que ahora tiene una oportunidad». Sentada en el césped, Aileen sintió una paz profunda que no había experimentado antes. Sabía que el camino no había terminado, y que aún había mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había cumplido con la promesa que había hecho a su abuelo, y que su vida ahora tenía un propósito más allá de cualquier reconocimiento o éxito personal. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Aileen se levantó y observó el horizonte, sabiendo que el futuro que estaba construyendo no solo cambiaría su vida, sino la de muchos otros. El fondo William Taylor no era solo una iniciativa, era el inicio de un cambio real y duradero. Y mientras caminaba de regreso a su coche, Aileen supo que su abuelo estaría orgulloso, no solo por lo que había logrado, sino por la forma en que había decidido enfrentar los desafíos, con integridad, determinación y un profundo sentido de justicia. El legado de William Taylor estaba en buenas manos, y el eco de su vida resonaría por generaciones.